del Hospital Roosevelt, que pues bueno, hoy me permito representar a través de esta presentación y bueno, sin duda la vamos a hacer, yo diría, interactiva porque más allá de tratarse de una histología rara o, ¿verdad? Un reto diagnóstico, yo creo que vamos a explorar algunas de las alternativas de tratamiento de una enfermedad muy frecuente en Guatemala, en nuestro entorno. Yo creo que también eso es atractivo para ustedes para tener un caso pues que es bastante del día a día. Entonces, esta es una mujer de 65 años. La menarquia fue a los 9 años. Tuvo 8 gestas, 5 partos, 3 pérdidas. La menopausia a los 45 años. No tuvo eh, uso de anticonceptivos ni eh, de alguna forma inyectado, no tuvo métodos de barrera. Tiene uso de terapia de reemplazo hormonal durante 2 años. Negó, negó tabaquismo y alcohol. Sus comorbilidades, pues, controladas, hipertensión de 10 años de evolución y no refiere antecedentes familiares de importancia. De los partos a los hijos, pues por ahí sí hay antecedentes de lactancia materna. No tenemos la duración como para establecer un factor protector. La historia oncológica de esta paciente es que por autopalpación detectó un nódulo en la mama derecha y consulta con un ginecólogo quien le hizo una biopsia en septiembre de 2016. Ese informe reveló un adenocarcinoma ductal infiltrante tipo mucinoso. Sin embargo, la paciente, por sus creencias religiosas, decide no recibir tratamiento médico, ¿verdad? E inicia primera línea con Onconex, medicina alternativa. Y bueno, pierde seguimiento hasta septiembre de 2019. Ahí ya consulta a nuestro centro con la con la presencia de una lesión ulcerada y que abarca toda la mama derecha y se decide realizar una nueva biopsia. Eh, Ahí el reporte fue un adenocarcinoma ductal mucinoso tipo coloide que infiltra la dermis papilar y reticular con leve permeación linfovascular. Se realizó una inmunistoquímica igual en septiembre de 2019, la cual reveló una alta expresión de receptor de estrógeno, 100% de progesterona, HER2 negativo y un Ki-67 del 25%. En los exámenes de extensión sí había metástasis pulmonares, de hecho había múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, todos menores de 1 centímetro. Una imagen sugestiva de metástasis en la suprarrenal del lado derecho y un eco que hicimos previo a tomar la decisión de tratamiento con una FEBI del 58%. Bien, en este punto habíamos ya establecido el diagnóstico de un cáncer de mama, una etapa clínica 4. Quitemos tal vez el término luminal y receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Esta es la imagen de la presentación clínica de la paciente por los síntomas secundarios a la enfermedad. Eh, la paciente refirió un dolor 10 de 10 y una clase funcional medida por ECOG de 2. Y pues, si bien no venía disneica, no venía taquimneica y sin oxígeno estaba saturando 96%. ¿Ok? Entonces, aquí es donde quisiera abrir la discusión y pensar, ¿verdad? ¿Qué opciones ubicarían ustedes en este caso con enfermedad visceral? Estamos viendo que tiene enfermedad nodular pulmonar en ambos campos pulmonares, con claramente una enfermedad localmente avanzada. Además tenemos el componente de los receptores hormonales. Y bueno, una
importante necesidad de control de síntomas locales por lo afectado que está el órgano. Entonces, no sé qué piensan en este punto, si de la información clínica de la historia quisieran ampliar algún dato o por ahí ya ir opinando sobre qué hacemos con esta paciente. Los colegas que quisieran opinar, por favor. Sí, buenas tardes. Soy el doctor Miguel Ángel Echeverría. Buenas tardes. Una pregunta, si uno de los patólogos por ahí, saber si la histología puede variar en una segunda biopsia en este caso. Porque estaba viendo que el primero pues era siempre un adenocarcinoma tal infiltrante, pero este ya es un mucinoso. Parece que la morfología de la célula al inicio, ¿verdad? También fue escrita como mucinoso, doctor, en la biopsia de 2016. Y aquí pusieron adenocarcinoma ductal mucinoso tipo coloide. Esto fue en el Hospital Roosevelt y esto fue lo que se hizo de forma privada. Pero igual es válida la pregunta y si los patólogos están por ahí nos puedan comentar la heterogeneidad de un informe de patología versus otro, máxime con el tiempo, ¿verdad? De 2016 para 2019. Gracias, doctor. Listo, se activa. Sí, el micrófono, este es el micrófono. ¿Alguna otra opinión? Muy buenas noches. Ay, casi no Buenas les... noches. Adelante. ¿Alguien que quisiera hablar de Buenas los... noches. ¿Me escuchan? Por favor. No sé si me escuchan. Ahora sí, doctora, dele adelante. Ok. Bueno, yo pues no solo quería opinar. Segunda Yo creo que no le escuchamos. No, sí, no. Ya, de repente, y quien tenga una señal limitada puede usar el chat, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo creo que esa paciente, doctor Francisco, lo que debemos de hacer es tapificar al... Ese segundo... Creo que tenemos problema de audio, o será el audio de la doctora. Me Sí, imagino, es porque el yo audio de la... igual no capto el Pero no lo puedo mensaje. escuchar. Está como poseída. Vamos a ver. No la puedo apagar. Y tal vez ¿Se puede silenciar quitar el ahorita audio ahí el de? micrófono. Ahí está. Que yo les decía que una paciente de estas características es importante clasificarla por los subtipos histológicos, ya sea que fuera un luminal A, un luminal B, el HER2 positivo y el triple negativo. La diferencia entre Correcto. el luminal A y el luminal B, a veces se dice que es la presencia o ausencia del HER2 positivo, o bien la presencia de un KI67 alto, que era el caso de esta paciente, que por eso se tapificó como luminal B. Ahí varía de las escuelas y de la bibliografía que uno revise, unos de 12, otros por arriba de 20, pero arriba de 12 o ya se puede considerar que es un KI alto. Eso se refiere es un marcador que mide la proliferación celular, qué tan rápido prolifera la célula. Estos, aunque responden bien a hormonas,
no lo responden tan bien, ¿verdad? Tienen a veces un pronóstico peor que los luminales A, aunque el abordaje de primera intención debería ser con hormonas en esta paciente. Siempre queda la duda de que si la paciente pueda tener una crisis visceral que pueda responder mejor a la quimioterapia, pero con una positividad de receptores tan alta, pues yo creo que uno podría animarse a dar palbociclib de entrada a los inhibidores de ciclina e irlo combinando con control local de radioterapia para quitarle el dolor de esa yo tenía tiempo de no ver esa lesión costrosa que tiene un nombre especial que ahorita se me escapa. Ya nos van a acordar ahí, pero yo con eso iniciaría con un tratamiento sistémico a base de inhibidores de ciclina. Claro, y justamente, ¿verdad? Uno dice, bueno, necesito buscar respuesta y lo que decía el doctor, ¿verdad? Porque definitivamente tiene enfermedad visceral y eso ya va generando alguna duda sobre la selección del tratamiento, porque tiene una enfermedad definitivamente aparatosa en la mama y afección de ambos pulmones, ¿verdad? Eh, no sé de los equipos de INCAN, si la parte quirúrgica, ¿qué piensan ustedes al menos de cómo abordar esta paciente, si nos vamos a algo sistémico, si tiene oportunidad de algo quirúrgico? Esto es una simple foto, pues, pero por ahí vamos viendo que ya tiene mucha enfermedad y pues es una enfermedad que ha ido a libre evolución. Y tal vez de los residentes después de cirugía, los de oncología médica, nos dan una definición de cómo catalogar una crisis visceral. Bueno, si no están de cirugía, pues oncología médica, me imagino que sí están. Muy buenas tardes, habla el doctor Álvarez del INCAN. Yo le daría por el dolor radioterapia para paliar y también para tratar de reducir un poco la carga tumoral asociado a algún, ya sea antrazol o antrazoles o alguna de esos. Ok. Y por lo menos unos 4 ciclos para ver respuestas y Sí. si se continúa o no. Ok, muchas gracias, doctor. Los residentes de oncología médica. Sí, buenas noches. Pues la crisis visceral la podríamos definir como la afectación de un órgano, o sea, secundario a la neoplasia, en este caso por las metástasis pulmonares. eh, Estaría definido por por la clínica y los hallazgos de laboratorio. Podríamos ver unos rayos X o una tomografía con linfangitis carcinomatosa, pudiéramos ver insuficiencia respiratoria tipo 1. Si encontráramos esto, pues ya pensaríamos en darle quimioterapia para un control rápido, pero creo yo que no estaba definido como crisis visceral este caso. Yo estaría de acuerdo, como dijo el doctor Castro, con comenzar con inhibidores de ciclina y radio para control local. Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, y terminemos de definir salgamos del caso solo para compartir con los demás cómo es la definición, ¿verdad? Usted ya lo dijo, ¿verdad? Tiene que ver con los síntomas, presencia de síntomas y la afección de un órgano visceral. Normalmente, hoy en día, pues se hablan de, ¿no? Síntomas torácicos, ¿verdad? Podríamos decir por metástasis pulmonares o derrame pleural, y la otra parte es el hígado, ¿verdad? Entonces,
Pues bueno, también va en base a lo que ustedes manifestaron, ¿verdad? Que el paciente tenga afectación del órgano adicional a la afectación de su función diagnosticada, ya sea por un síntoma clínico o por alguna prueba de laboratorio. Y perfecto, sin duda eso en la teoría yo creo que tenemos bastante evidencia y ustedes más que han revisado probablemente la información de los inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas en términos de la respuesta, pero volviendo a la realidad, ¿verdad? Si no lo tenemos como que a la mano el palbociclib, el ribociclib, ¿cómo logramos respuesta en esta paciente? Y también vamos a poner la situación un poco del Hospital Roosevelt, que quisiéramos tener a la mano la radioterapia para podérsela ofrecer al paciente, pero sin duda tenemos que entrar en un trámite que no permite que estas estrategias sea un pensamiento inmediato, ¿verdad? Y tampoco tenemos, al menos en ese momento no teníamos inhibidores, ahora sí los tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos opción de tratar pacientes con palbociclib, pero en ese momento no lo teníamos. Entonces, si no tenemos acceso a inhibidores, que es como probablemente todavía lo más real, ¿verdad? En nuestro entorno, ¿cómo podemos ayudarnos para tomar la decisión en este caso? No sé si Gustavo querías añadir algo, Gustavo González. Buenas noches. Eh, 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 Creo que hoy es la rebelión de las máquinas. Sí, es la rebelión de las máquinas. Bueno, y eh, de los per- residentes de oncológica, ya dijo Luis que él optaría por inhibidores, pero no tenemos inhibidores. Doctora Chalío, doctor Mario. Buenas noches. El doble bloqueo hormonal pues sería una opción mientras, si no tenemos como nada que agregar, consideraría Ok, yo. ¿cómo lo haríamos? Esta señora es posmenopáusica, ¿verdad? Sí, pues, sí, perdón. Pues continuar con el inhibidor de aromatasa sería como una de las opciones. Pues ya es Ok. posmenopausia, pero no nos beneficiaría el bloqueo, no, doble bloqueo, perdón, Claro. olvidé. Y tomando en cuenta la intensidad de los síntomas, lo voluminoso de la enfermedad, la afección pulmonar. Como que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Para ver respuesta. Sí, pues quimioterapia, ¿verdad? Sería la opción, el taxanos. Ok. Es hormonal, sí, pero pues, si no tenemos inhibidores signos, pues a mi criterio sería por el volumen tumoral, podría ser una opción. Por supuesto. Y veo que tiene ahí el micrófono abierto la doctora Ágata y luego el doctor Gustavo. Adelante. Gracias, doctor. Y si no tenemos inhibidor, ¿qué otra manera podemos encontrar para hacer una inhibición a nivel hormonal, doctores? Antes de llegar a la quimioterapia, no tenemos inhibidor de aromatasa, no tenemos un inhibidor de ciclina. ¿Qué otros estudios hay? ¿Qué otros medicamentos conocemos? Quieren, les voy a mostrar unos puntos acá. Yo creo que ese es el punto acá, ¿verdad? Lo que menciona la doctora, que bueno, yo lo que estoy tratando de que veamos es que tenemos, por supuesto, ¿verdad? El cuadro clínico, la inmunistoquímica, tenemos enfermedad visceral en el pulmón, enfermedad localmente avanzada en la mama, tenemos receptores hormonales presentes, ya mencionó el doctor la parte del KI67, y alguna necesidad, puse esto RT, pero vamos, es más bien decir algo de control local, no tanto necesariamente radioterapia.
pero ¿cómo construimos esa toma de decisiones en oncología en una paciente sintomática? Por ahí lo que ya dijo Luis, ¿verdad? Tenemos que evaluar dos órganos, el hígado y a nivel torácico, y la presencia de líquido pleural que requiera drenaje o no. Ahorita no cumple criterio de crisis visceral, pero ¿por qué lo menciono acá? Porque normalmente definíamos a los pacientes con receptores hormonales positivos y crisis visceral como los mejores candidatos a recibir quimioterapia. Sin embargo, esa información ha ido cambiando conforme a las terapias novedosas de hoy en día, como los que ya mencionaron ustedes, inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas, los cuales ahorita es una realidad que no los tenemos a mano. Entonces volvemos a la pregunta, una paciente con alta carga tumoral, ¿cómo hacemos para lograr respuesta? Entonces, pongamos en este escenario, ¿verdad? De receptores hormonales positivos, una mujer posmenopáusica con cáncer de mama metastásico, ¿verdad? Como sabemos que esta es una enfermedad de novo, ¿verdad? Y ese es el punto que creo que iba la doctora. ¿Qué alternativas tenemos? Porque el paciente no recibió ni inhibidores, ni de aromatasa, ni inhibidores directos de receptor de estrógenos. Y además, ¿no? Siempre, como dijo la doctora Chalit, tenemos la opción de la quimioterapia. Entonces, si vemos un poco este algoritmo de manejo, ¿verdad? Lo primero que nos preguntamos es si hubo terapia endocrina en el escenario metastásico o en el escenario adyuvante, ¿verdad? Y un poco eso nos va a ir guiando hacia las alternativas y sin duda, ¿verdad? Hoy la idea es combinar los inhibidores con alguna otra terapia de bloqueo hormonal para exhibir a los pacientes a la mejor terapia posible y obtener respuestas rápidas y prolongadas. Sin embargo, nosotros tenemos a una paciente de novo, ¿verdad? Una paciente que no ha recibido ninguna terapia, que sigue teniendo una alta expresión de receptores hormonales. Y bueno, ahí el listado de alternativas puede cambiar dependiendo de los ensayos clínicos disponibles. Entonces, bueno, esta es como que, ¿no? Una pista muy, muy breve, pero lo que intenté y lo que intentó la doctora provocar ahora mismo es explorar cuáles son las opciones en bloqueo hormonal. Y perdón, no sé si dejé de compartir Sí, dejaste de compartir ahorita. o que me salió algo raro aquí del Zoom. Ah, Sí, dejé de compartir, ¿verdad? Va, No había espérame. audio y no había audio también. Ok, un segundito. Ok. No sé si puedo cerrar esto. Vamos a ver. A ver, Zoom. ¿Qué dice Mario en el chat sobre, sobre el caso? Ah. no tenemos imagen todavía, vos, yo no tengo. ¿Y tú? Sí, todavía no he compartido. En esas estoy. Ok, entonces, esto sí lo vieron, este algoritmo. Sí, ahí fue donde se perdió. Ok, bueno, entonces, ¿Sabe cuántos años va a vivir? 40 bien vividos. Planos. ok. ¿Siguen viendo mi pantalla, doctor? Sí, ahora sí, el metaanálisis de Ok, viscerales. bueno, entonces, esto es lo que decía el doctor Castro, ¿verdad? Que si nosotros juntamos toda la información ahorita acerca
la enfermedad visceral versus no visceral y decidir terapias o monoterapias hormonales en cáncer de mama metastásico, sin duda, si vemos los datos en general, hay una desventaja en utilizar una monoterapia hormonal en un caso donde haya enfermedad visceral. Entonces, digamos, con esta información, ¿verdad? Ya tenemos algunas alternativas más que realizamos por medio del algoritmo. Bastante información acerca de que las monoterapias hormonales parecen tener alguna desventaja en todos los objetivos. Desarrollo de libre progresión global, duración del control de la enfermedad, etcétera. ¿Qué les apetece ahorita a los residentes de oncología médica con este caso? Doctor Luis. Perdón, doctor Alvarado, ¿cómo fue la pregunta? Disculpa, ahorita te comentamos nuevamente. Este metaanálisis pone en evidencia que en general, cuando hay enfermedad visceral, hay una desventaja en usar una monoterapia hormonal. ¿Ok? Es muy Sí. evidente, ¿verdad? Están todas las gráficas, ¿verdad? Que con esta información y llevándole a este caso, ¿no? Enfermedad localmente avanzada, enfermedad pulmonar. Y bueno, aquí es donde ustedes vayan diciéndome, claro, sí, pero tiene tal característica el paciente. Ajá, ¿qué pensás ahorita con esto? Bueno, este metaanálisis es en segunda línea. Incluye segundas y primeras líneas, Primeras. ¿verdad? Entonces, lo principal aquí, ¿verdad? De las monoterapias, porque sí, sin duda incluye algunas segundas y primeras líneas, es la diferencia entre enfermedad visceral y no visceral, ¿no? En los objetivos. Bueno, pues es que según las curvas de Kaplan-Meier sobre sobrevida global y sobrevida libre de progresión, pues sí es menor en los que tienen enfermedad visceral. Según esto, podríamos pensar en quimio entonces. Ok. Ujú. ¿Y alguien más de tus compañeros o no sé, de los asistentes ahí que como que, no sé, provoca a veces alguna información como, porque aquí no hay inhibidores, ¿verdad? Aquí obviamente en este metaanálisis no hay inhibidores, como que no se pudiera desanimar en algún punto de la terapia hormonal. Como que son muy útiles siempre en el escenario no visceral, ¿verdad? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, ¿y qué tal pensar? Bueno, la verdad es que me comentó no y como bastante parte del caso, pero ¿qué tal pensar en utilizar ribociclib en este caso? Sería genial, ¿verdad? Sería genial, definitivamente. Desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a ribociclib en el Hospital Roosevelt. Al menos en ese momento no teníamos, ahora pues como les comentaba, pues tenemos la opción de palbociclib y probablemente pues sí, ¿verdad? En algún punto podemos llegar a tratar a pacientes con ribociclib. Pero no, de momento no. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Y comentarles qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Basados en cómo está el caso, y a pesar de que tenía una enfermedad muy, muy importante, la paciente, decidimos empezar nosotros una monoterapia con fulvestrant en los regímenes, ¿verdad? El primer ciclo día 1 y 15 y luego cada 28 días. ¿Por qué podría haber sido eso? Bueno, en general, y un poco lo que quería provocar es que
como ustedes han visto, tanto en los últimos estudios de inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas, la enfermedad visceral sin duda provoca una desventaja ante las monoterapias hormonales, pero principalmente cuando esta está relacionada a enfermedad hepática, en este caso visceral liver metástasis, que es justamente lo que provee el mal pronóstico en una enfermedad visceral. Pero cuando las metástasis son no hepáticas, en este caso, por ejemplo, pulmonares, existe alguna ventaja de algunas terapias y, por ejemplo, los inhibidores directos del receptor de estrógenos vía degradación como el fulvestrant, pues también, ¿verdad? Tienen una reducción importante del riesgo en términos, o bueno, tiene mucho a favor en términos de control de la enfermedad. Un poco basados en esto, que la enfermedad, la paciente sí tenía enfermedad visceral, sin embargo, no tenía afección hepática y adicional, una alta expresión de receptores hormonales. Insisto, no contábamos en ese momento con inhibidores, si no coincido totalmente con ustedes, hubiera sido bastante fácil la decisión de tratarla con ellos, ¿verdad? Pero en este caso decidimos tratarla con fulvestrant. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, lo que en ese momento solicitamos, pues bueno, ustedes vieron que tenía amplias áreas de necrosis, lo que mencionaba el doctor Castro, ¿verdad? Esta costra tan extensa, ¿verdad? Empezamos el tratamiento con el fulvestrant y tras la tercera dosis de tratamiento, pues la paciente ya empezaba a mostrar alguna evidencia de respuesta. No tuvimos en ese momento acceso a la radioterapia, sin embargo, el control local, ¿verdad? Prácticamente la paciente pues como que perdió, ¿verdad? El tejido mamario, pero vean cómo la afectación en piel, ¿verdad? Y la actividad tumoral tras 6 dosis de tratamiento, 6 meses de tratamiento, mostraba una buena evolución. Si bien no hemos visto cambios importantes en la enfermedad pulmonar, esta es la evolución de la paciente posterior a 15 ciclos de tratamiento, ¿verdad? Y un poco lo que trae este caso, ¿verdad? Aquí a discusión y un poco lo interesante es que probablemente la información de uso, por ejemplo, de fulvestrant en primera línea de tratamiento metastásico quedó, vamos, soterrada tras tanto buen estudio y tanto estudio de inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas. Por ende, que hoy en día prácticamente uno ve el fulvestrant combinado con los inhibidores o como una alternativa a la segunda línea. Y de hecho, yo creo que este es el segundo punto de este caso, porque en una enfermedad metastásica, pues en algún punto esta paciente probablemente vaya a progresar a esta terapia y ya nos ponen un reto porque, digamos, fulvestrant es una herramienta que tiene bastante rol en la segunda línea de tratamiento. Y bueno, no tenemos tanta calidad de información como ahorita en la progresión, poderlo combinar, por ejemplo, con un inhibidor o dar el inhibidor solo, aunque esta pudiera ser una buena alternativa tras esto. Y esto es un poco lo que ustedes ya iban mencionando, ¿verdad? Que sin duda la monoterapia iba mostrando o solo el cambio de terapia hormonal a un inhibidor de aromatasa. Por ahí entiendo claramente que ninguno quisiera mencionar tamoxifeno, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Al menos hubiésemos buscado algo, por ejemplo, con estos inhibidores de aromatasa. Luego, probablemente en efectividad es superior al fulvestrant, tanto en primera línea como en segunda línea. Y por supuesto, luego aquí solo es un ejemplo, ¿verdad? De este estudio de palbociclib letrozol, pero pues hoy en día tenemos más alternativas de combinación. Entonces, no sé si en este punto alguien quisiera comentar acerca de cómo fue la evolución de este paciente. Ya no hicimos radioterapia, pero sí utilizamos alguna forma de control local a medida de la cirugía. Doctor Alvarado, buenas noches. ¿Hasta cuándo fue la última vez que pudieron darle seguimiento a la paciente o aún sigue en seguimiento? Y, Sigue en tratamiento, doctor. ¿cómo? Sigue en tratamiento. Sí, sí, sí. Ujú.
Y la enfermedad pulmonar no ha tenido regresión. No, ningún cambio por tomografía. Está estable. Y ella, su Karnowski, su estado general. Ahorita pues muy bien, ¿verdad? No podemos decir de cero porque sin duda la úlcera le produce alguna incomodidad, pero sigue estando sin déficit respiratorio, no dolor, verdaderamente el dolor que tenía al inicio pues cambió dramáticamente, ¿verdad? Pues si recordamos un poquito la imagen inicial. Pues bueno, en su momento pues tratamos nosotros por ahí de justamente lo que los doctores mencionaban, ¿verdad? Porque con tanta enfermedad, metástasis pulmonares, uno también, ¿verdad? Normalmente nosotros en lo público, en lo institucional, estamos justamente en ese proceso en mama, ¿no? Donde usábamos mucha quimioterapia, ¿no? Principalmente en el escenario localmente avanzado para ver qué pacientes logramos rescatar. Y en estos metastásicos con tanta expresión, a veces todavía le cuesta a uno prescindir de la quimioterapia con ánimos de observar una respuesta rápida, ¿verdad? Y también queríamos intentar ver de qué forma la justificábamos. Sin embargo, con la información que ya había hoy, de por ejemplo, que sí, si bien es una desventaja la enfermedad visceral, tal vez la pulmonar en las terapias hormonales no ha representado una clara desventaja si la hepática. Entonces, era un poco el ejercicio, ¿verdad? De ir construyendo la toma de decisiones en este tipo de pacientes que, como dice el doctor Castro, ¿verdad? Quisiera uno que fueran cada vez más raros verlos, pero pues es una realidad que todavía nos enfrentamos nosotros al menos en el Hospital Roosevelt. No nos es infrecuente ver todavía la magnitud de una enfermedad libre de evolución. Correcto. Pero la enfermedad visceral, Mm. entonces, en general, no tuvo ninguna regresión. No, Digamos, las ninguna, lesiones doctor. hepáticas. Correcto. Bueno, gracias. Exacto. Buenas noches. Hola, Buenas Francisco. noches. Habla Eric Palacios de Radioterapia. Perdón que Hola, me Eric. conecté un poquito tarde. Alcancé a ver ahí las últimas diapositivas y tengo duda en cuanto a esa úlcera que veo en esta fotografía justamente. ¿La consideran como persistencia de la enfermedad o secuela no maligna, digamos? Mira, te puedo decir que así como está ahí, no tiene, puede ser, ¿verdad? Puede ser ambos, no hemos biopsiado, ¿verdad? Como para poder descartarlo. Sin embargo, es mínima la molestia, digamos, en términos de secreción o Ah, afectación constante de la piel. Creemos que sin duda es probablemente enfermedad residual y yo creo que tu pregunta va a tal vez consolidar el tratamiento con radioterapia, ¿verdad? Aún en este momento donde ya obtuvimos cierta respuesta, ¿verdad? sí, sí, un poco por ahí, porque entiendo que la enfermedad visceral está controlada y que el performance de la paciente es bueno, aún después de tremenda enfermedad. Y sí, no sé si lo tengan contemplado, pero creería que sí se beneficiaría de consolidar ahí, porque es un buen caso por lo que alcancé a leer o a ver, es un buen caso para ejemplificar el beneficio de esos tratamientos a nivel metastásico, digamos, pero quizás de los principales sitios de riesgo donde ella tiene posibilidad de recurrir es a nivel local y como ella ya lo sufrió y ustedes lo vieron, son terribles los síntomas que causan estas corazas en la pared torácica o en las mamas y quizás el beneficio de la radioterapia sería eso, evitarle una nueva coraza de este tipo que ya lo tuvo ella. Y es un campo que me parece bastante amplio que se pasa quizás al hemitórax contralateral, pero ahí Sí. propondría sí hacer radioterapia, quizás combinar partículas de fotones y electrones, que serían partículas que por un lado son un poco más profundas para todo el grosor de la pared, y con electrones tal vez para consolidar la piel que se pasa al otro, al de hemitórax derecho y evitar así toxicidad de pulmones, pero creería que sí se debería de considerar la consolidación local con radioterapia. Sí, sí, mira que es una discusión frecuente que hemos tenido durante este tiempo.
Porque si tú ves, ¿verdad? Esta es la evolución, ¿verdad? Esta es la parte inicial. Sí, La primera imagen es, aquí ya había recibido un ciclo y se hizo la limpieza, ¿verdad? Pero si te das cuenta, hasta en el abdomen, ¿verdad? Tiene mucha sí, enfermedad en toda la pared abdominal, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? La extensión de toda la enfermedad, tórax posterior, axila. Conforme ha ido, ¿verdad? Avanzando el tiempo del tratamiento, el caso también es curioso, ¿verdad? Porque ha ido exponiendo cada vez mayor grado de respuesta, sin duda, ¿verdad? Conforme ha ido revitalizando la piel y barriendo un poco la carga tumoral en todo el tejido, pues ha ido mejorando, ¿verdad? Entonces, es justo lo que tú dices, ¿verdad? Ahorita estamos tratando de definir si va habiendo algún grado de respuesta adicional, ¿verdad? O cuál es el mejor punto para hacerlo, ¿verdad? Porque es algo, yo creo que muy interesante de discutir, ¿verdad? Como este es el abdomen, pues, de la paciente. sí. El manejo de esta extensión de piel, ¿verdad? Con radioterapia. Como te digo, pues era claro que se extendía hasta casi el tórax posterior, toda la región de la axila, como tú dijiste, es el hemitórax derecho. Eh, y bueno, ¿verdad? Como estamos ahorita tal vez libres de síntomas, como que estamos buscando ese momento, si hacerlo con ánimos de retrasar el punto en que eso ocurra o hacerlo cuando haya algún síntoma de necesidad, ¿verdad? Entonces es un punto bien interesante y gracias por traerlo porque justamente es uno de los ítems que hemos ido tocando en estos últimos meses con esta paciente, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a incorporar otra terapia local como la radio? Sí, sí, yo creo que ese es uno de los casos que uno quisiera que las reuniones como estas de sesiones de tumores o presentación de casos interesantes, fueran presenciales e incluso evaluar a la paciente, porque quizás valdría la pena discutir este caso con algunos radiooncólogos que sea factible de que participen en el equipo de tratamiento, porque también teniendo a la paciente, viendo la extensión, haciendo cálculos de la extensión de la enfermedad, de los campos que uno podría usar para radioterapia, la toxicidad versus el beneficio, quizás puedan ser datos que aporten para la decisión de con qué tratamiento seguir. Esa quizás sería la recomendación de Sin duda. si se puede evaluar en la clínica y con un radiooncólogo ahí presente, creo que aportaría bastante. Sí, sí, mira, es una necesidad que constantemente tenemos de, bueno, tú lo viviste, ¿verdad? Que no tenemos probablemente esa ventaja de disponer de un radiooncólogo en el hospital, pero sí, ¿verdad? O sea, porque digamos la parte clínica de ustedes, ¿verdad? Al ver toda la extensión y demás, pues sin duda ayuda a saber cómo poder abordar en el caso de necesitarlo, quererlo hacer ya mismo. Entonces, no, te tomamos la palabra y bueno, vamos a ver cómo podemos contactar a algún colega o llevarla ya sea a un punto a la paciente, al menos para tener una opinión ya de un radiooncólogo para el tema de la radio, ¿verdad? A piel. Y por eso lo ponía al principio, porque digamos que yo desde el inicio veíamos un valor del manejo de la radioterapia como control local a pesar de la extensión, ¿verdad? Doctor Alvarado, con una duda, y si, digamos, el fulvestrant del tiempo hasta la respuesta, supongo yo que es, bueno, es un poco más largo que la radio local. Entonces, en dado caso, bueno, en este caso sí había, pero si no hubiese habido fulvestrant, no se podría haber utilizado un inhibidor de aromatasa con radio, o cómo hacer para control local, pero evitar la progresión también visceral. Sí, sí, sí. Claro, ¿verdad? Digamos que lo que nosotros teníamos muy claro era que debíamos de tratar de ubicar en una terapia hormonal a la paciente. Y ahí pues hacemos las preguntas, el mismo algoritmo que les mostré, más que ver el algoritmo mentalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que recibió la paciente? Y qué información es disponible. Y de lo que teníamos, de lo mejor que teníamos era eso y por eso tomamos esa decisión. Ahora, no lo hubiésemos tenido, ¿verdad?
La siguiente pregunta probablemente que sería interesante responder es cómo mejorar la actividad de los inhibidores de aromatasa en un escenario metastásico, ¿verdad? Obviamente sin, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aumentar la tasa de respuesta cuando yo voy a querer implementar una terapia hormonal? Entonces, bueno, eso es una interesante pregunta para ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué hemos explorado? ¿Qué hay descrito, verdad? Por ejemplo, cuando usted quiere usar un inhibidor de aromatasa, pero no le quiere dar al paciente, por ejemplo, la toxicidad de un taxano, ¿verdad? Ya lo dijo la doctora Chalí, ¿verdad? O sea, uno siempre, mama, como que tiene ahí, como que en lugar del as bajo la manga, el taxano, ¿verdad? Porque, ¿no? Uno puede ir dosificándolo y finalmente lo toleran y hay respuesta, ¿verdad? Entonces hay algunos trabajos, ustedes han visto que por ahí salió alguna información, por ejemplo, de capecitabina versus palbociclib, donde, pues bueno, no hubo tanto beneficio. Obviamente en el perfil de toxicidad es distinto, ¿verdad? Y por ahí hay algunos fase 3 corriendo, ¿verdad? La combinación de capecitabina con inhibidores de aromatasa. Buena información de nivel fase 2 en términos de tasa de respuesta, ¿verdad? De pasar un régimen intravenoso y demás, son algunos de las modalidades que uno explora. Por ejemplo, les puedo decir que este régimen de dosis bajas o metronómicas de capecitabina junto a inhibidor de aromatasa es uno de los esquemas más utilizados eh, por el INCAN en México, ¿verdad? ¿Se acuerda del doctor Lara, doctor Castro? Sí, sí. El maestro, y bueno, y un poco cuando uno explora, ¿verdad? Los mecanismos, como él dice, ¿no? El palbociclib de los pobres, ¿verdad? Entonces, estos pacientes toleran bien y pueden revisen, hay buenos estudios fase 2 acerca de cómo se mejoran las tasas de respuesta. Y pues por ahí en algunos pacientes que hemos estado en esa situación, ¿verdad? Porque también en algún punto nos escasea el fulvestrant y necesitamos que tengan respuesta, pero aún así no queremos iniciar con alguna forma intravenosa, pues bueno, ¿no? Siempre se decía que inhibidor de aromatasa, progresión de inhibidor de aromatasa, ¿no? Everolimus o algo más, y la tercera línea hormonal, la capecitabina, ¿verdad? Algo así le llamaba. Entonces, hoy en día hay algunos trabajos explorando de forma prospectiva esta idea. Y luego, definitivamente, ¿verdad? Lo que usted dice, pues, si hubiésemos tenido solo la opción de un inhibidor, lo hubiéramos tomado maximizando las formas de control local. Siempre haciendo la limpieza quirúrgica, sin duda explorando la opción de la radioterapia. Eh, no sé, ahí qué bueno que está Eric, ¿verdad? Y hizo un comentario, porque si tuviéramos que retroceder, ¿verdad? En este punto, eh, ¿cómo es, ¿verdad? El desempeño, porque yo lo que les destaco, ¿verdad? Al menos son estos bordes, la afección, ¿verdad? Tan importante del abdomen, ¿no? Como para decir, bueno, aquí hubiera sido interesante radiarla, ¿verdad? ¿Cómo hubiese sido esa respuesta? Es algo que no sabemos, ¿verdad? Pero como usted dice, si cuando uno va teniendo más limitantes de acceso, pues sin duda tiene que ir explorando estas alternativas, ¿no? Entonces, este caso es retador porque es una enfermedad que no abarcaba únicamente el órgano, sino que la afección en piel era, pues como ustedes pueden ver, la extensión que ha mostrado. Y también esa predilección de tejido de piel y de tejido celular subcutáneo que tenía, ¿verdad? Doctor Alvarado, una pregunta. Ajá. ¿Esta paciente no era candidata a enviarla a radioterapia al INCAN? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues digamos que le comento ahorita nosotros nuestros casos en promedio, ¿verdad? Están tomando entre 3 y algunos hasta más, ¿verdad? Meses en que son enviados a evaluación para radioterapia y logran acceder a ella. Entonces, ¿verdad? Aquí no visualizábamos nosotros como tiempos para trámites, ¿verdad? Sino eh, más bien tomar alguna decisión con lo que disponíamos, ¿verdad? En este caso, el control local quirúrgico más el control sistémico que optamos tomar.
Y bueno, y justamente, ¿verdad? Lo que ya mencionaban, ¿no? No descartamos el uso de la radioterapia. Al contrario, hemos estado tratando de buscar cuál va a ser el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto muy interesante. Y yo lo ponía aquí en el inicio, ¿verdad? La radioterapia, si hubiéramos tenido, ¿verdad? Así como chance de pasar inmediato a la paciente, sin duda, el control local de esta paciente era una clave muy importante, ¿verdad? Entonces, creo que esto es lo que hace interesante este caso, ¿verdad? Por toda esta ruta que hemos ido construyendo con ustedes y todas las opciones, ¿verdad? Que sin duda en un inicio hubieran gustado tenerse. Inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas, radioterapia, ¿verdad? Pero bueno, un poco nos adaptamos a nuestras posibilidades, doctor. Correcto. Yo creo que como mencionaba el doctor Palacios, tal vez sería bueno ver si se le puede iniciar radioterapia antes de que pudiera volver a tener ahí enfermedad nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me parece muy valioso, como les digo, de hecho, sí, en esa parte, en esa meditación estamos justamente en los últimos meses, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mejor momento para enviar a radiar a esa paciente, ¿verdad? Y sí, sí, igual que ustedes, pues apetece, ¿verdad? Que pueda haber enfermedad todavía en esta región, que tal vez ya esté siendo resistente a la terapia que estamos utilizando, o si no, al menos prevenir de nuevo que ocurra, porque si ustedes ven acá, parece alguna piel, pero hay una contractura, ¿verdad? Hay una cicatriz también, ¿verdad? Entonces, volver a padecer enfermedad ahí, suena difícil volver a una limpieza, entonces sin duda hemos perdido del horizonte tener algo de control local, ¿verdad? Y yo creo que pues sí, coincido que tenemos que evaluar el tema de la radioterapia, la parte esta que decía el doctor, ¿verdad? Evaluar la extensión de la misma, porque hoy yo creo que no va a ser pensando en esta úlcera, sino que cómo originalmente la paciente se encontraba, ¿verdad? Porque pues bueno, radiar esta región, pero que luego nos progrese en la piel del abdomen o en el tórax posterior, ¿no? Entonces, son de los retos que sigue ofreciendo este caso. Correcto. Francisco, habla el doctor Ortega. Hola, Bueno, doctor, buenas noches. yo quiero hacerles algunos comentarios y lo hago ahorita que mencionaste esto. Este caso, uno debe enfocarlo desde un principio que es una situación paliativa. ¿Cómo no? Entonces, en este caso, lo óptimo, digamos, el mundo ideal, hubiera sido empezar un tratamiento sistémico y radioterapia con intención paliativa para quitar el dolor, porque el dolor era su principal síntoma, digamos, al inicio. Y pues obviamente un tratamiento sistémico e idealmente en este caso de manipulación hormonal, pues es lo óptimo, pero no se pudo usar la radioterapia de inicio por nuestra situación. Se Sí, usó cómo no. esto y funcionó muy bien. La diferencia o la ventaja de la radioterapia es que es un poquito más rápida para provocar alivio de los síntomas que la respuesta hormonal, que generalmente es un poquito más lenta. Sí. Pero quitando eso, estamos aquí y ella ha tenido muy buena respuesta. Ahora hay que decidir en qué momento se da el tratamiento de radioterapia y hay otro problema, que fue lo último que mencionaste, es decir, hay que tratarla desde donde estaba su extensión original, porque si uno incluye todo eso, va a tener seguramente una falla geográfica en un tiempo relativamente corto, antes de que la paciente fallezca, digamos, Sí, que es sí, lo que sí. uno no quiere. Sí. Cuando yo era residente, hace mucho tiempo, en México, me acuerdo que estos casos se miraban con cierta frecuencia, las corazas bilaterales y todo eso. Entonces se empezaba a usar, en ese tiempo no había manipulación hormonal tan, digamos, no había tanto receptor y todo esto. Entonces les daba quimio. Pero lo que se hacía era ponerles un tatuaje hasta donde llegaba la enfermedad, para dejar marcado hasta dónde habría que irradiarlas posteriormente en el caso que hubiera respuesta, o cuando había respuesta, que
era frecuente después no tener una orientación. Es algo así como poner una marca cuando un cirujano opera y dejar un clip para que la radioterapia se pueda orientar. Entonces, en ese sentido, pues es una recomendación. Era una cosa muy sencilla y lo hacíamos generalmente con los pacientes cuando estaban así y cuando iban a tener ¿Cómo no? tratamientos previos para poder reconocer hasta dónde llegaba la enfermedad originalmente. Por otro lado, yo Sí, personalmente creía que ella está con muy buena respuesta ahorita, está aliviada de sus síntomas. Recuerden que todo esto es paliativo. ¿En qué sí, tiempo usar radioterapia? Yo creo que hay que iniciarla cuando el paciente empiece a progresar o si es un ustedes ya poco deciden lo... suspender el fulvestrán. Pero Sí, de lo contrario, yo no me apresuraría con la radio, es paliativa. No me preocupa mucho la toxicidad porque es posible que con esa extensión de tumor y que hay que incluir la espalda y todas las áreas que mencionaron, tórax posterior, axila, todo esto, la toxicidad pulmonar sea importante o la dosis al pulmón sea importante. Lo bueno es que generalmente esto es más tardío y posiblemente la paciente nunca manifieste los síntomas de la toxicidad, pero sí manifieste el beneficio del alivio de la paliación. Así que no sí, me preocupo tanto por la toxicidad, no quiere decir que uno no haga el mejor esfuerzo para limitar la dosis al pulmón, pero ¿cómo no? yo personalmente esperaría, digamos, si le suspenden el fulvestrán y la paciente no progresa, podría esperarme, cuando progrese, la trataría. Como estamos en nuestra realidad, si la paciente no tiene apego al tratamiento o al seguimiento, tal vez lo haría antes de que lo más pronto posible para que no la paciente después ya nunca vuelva, porque es otra Sí, realidad que tenemos, ¿verdad? no, mire, y este caso comenzó porque la paciente decidió no tratarse, ¿verdad? Entonces, Claro, eso que usted menciona es justamente uno de los riesgos. Obviamente que ahorita que veo el beneficio, ¿verdad? Del tratamiento, pues créame que es de las mejores pacientes, ¿verdad? Entonces, y bueno, y justamente esa es la discusión que hemos venido haciendo, como les mencioné, estos últimos meses. ¿Cuál es el mejor momento para que va a necesitar o que la necesitó, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero ya lo decía el doctor, es una paciente con fines paliativos y darla ahora mismo para evitar que progrese, obviamente podemos que cortar, como quemar un cartucho, ¿verdad? Hacerlo cuando ya sea necesario, ¿verdad? Entonces son de los puntos interesantes, ¿verdad? El manejo de la piel de esta paciente. Pero no, esto nos aporta mucho, doctor Máxime, que bueno, ven que una de de nuestros puntos es que, pues bueno, no tenemos la fortuna de tener a la mano estas opiniones respecto al tema de radioterapia. Así es que muchas gracias y es un poco la ruta que hemos ido tomando en la discusión en el equipo de la unidad sobre si incorporarla cuando ya lo necesitamos o ya es momento, ¿verdad? Y un poco y nos inclinábamos tiene respuesta, cada vez va respondiendo un poco más, ¿no? Y está asintomática, entonces esperemos, ¿verdad? Entonces era un poco el síntoma que teníamos hasta ahora, doctor. Gracias. Francisco, yo Sí, doctor. y la mejor objetivo de este caso, pienso yo, es entender que el cáncer de mama ya no es una enfermedad que debe tratarse homogéneamente, ¿Cómo ¿verdad? Hay no? muchos subtipos. Pienso que el mejor análisis es con lo que tenemos a la mano, es la inmunistoquímica que tenemos ya tal vez más de una década de estarlo utilizando y que a veces no le damos toda la importancia que se requiere. Porque yo estoy seguro que probablemente si esa paciente hubiera llegado a otro lado, pues le hubieran dicho, mire, ya no se trate o usted ya está muy avanzada, ya tiene coraza, enfermedad metastásica pulmonar, váyase a su casa o a recibir tratamiento paliativo. O bien la otra hubiera sido iniciar con una quimioterapia más agresiva. Vamos, este caso, Sí, lo interesante y lo que nos debe dejar claro a todos es que media vez una paciente presente tanta positividad a la vía hormonal, eso es lo que hay que darle, ¿no? Y muchas pacientes con
con un porcentaje tal vez menor de un 60 o un 80% se van a beneficiar de hormonas. Un tratamiento que no es tóxico, es barato, es oral, no le va a causar pérdida de cabello, que se le bajen sus defensas. Entonces esa es la parte más importante de este caso, ¿verdad? Entender que esa paciente se puede beneficiar de otro tipo de tratamiento que no sea la quimio, o bien dejarla ir a su casa sin hacerle más cuestiones. Y la otra cosa es que Faslodex es un tratamiento que a veces uno no lo tiene en mente, porque es un tratamiento que nunca recibimos toda la información, ¿verdad? Porque en las primeras de cambio, pues uno no le ponía tanta atención o la empresa no lo explotó como debería ser, pero al final es otra parte del armamento terapéutico, ¿verdad? Sí, y ese comentario es bien importante, porque es el que ahorita uno, cáncer de mama metastásico, superhormonas positivos, claro, ¿verdad? Nadie dice que no hay un rol de los inhibidores, pero no los tenemos, al menos nosotros, así como para decir, echemos mano ya. Y justamente ese ejercicio de revisar el resto que tiene al menos datos positivos en este escenario y que tal vez nos pueda dar un poco más que lo otro que tal vez ya tenemos, y ese es y entiendo bien, ¿verdad? Es una parte de que no explotaron, tal vez como ocurren los ensayos, ¿verdad? Que le llega mucha información a uno, pero también creo que es como que fue tanta la avalancha de información de inhibidores de sinasa dependiente de ciclina que casi que uno se le olvida que por ahí está el fulvestrant, ¿verdad? Entonces, y que hoy en día es todo combinación, ¿verdad? Pero bueno, este es yo creo que un caso que, no, porque uno dice, pues, qué interesante de un cáncer de mama, ¿verdad? Pero yo creo que estos casos, ¿verdad? Cotidianos, son los que también podemos aprovechar en este entorno de discusión, ¿verdad? Y fue la idea de escoger esto para, pues bueno, que tuviésemos un poquito de discusión todos. Sí, pues les agradecemos a todos su atención, su presencia, al doctor Francisco de la Unidad de Hematoncología del Hospital Roosevelt, como siempre, su excelente presentación. Y nos veríamos en 15 días. Gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias, Francisco. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches a todos. Es un Gracias. gusto. Hasta luego, doctores.